Ya, vamos a comenzar con este ejercicio que nos dice, un rectificador de onda completa establece una tensión de continua de 36 voltios con un rizado de 2 voltios y aplicado al circuito de la figura, dice, ¿no? Deducir y calcular la tensión de salida, el rizado, impedancia de salida del regulador, potencia disipada en el Zener y la corriente máxima que puede entregar el regulador. Si el Zener tiene un voltaje Zener de 8 voltios y una resistencia Zener de 10 ohms. Y ahí tenemos el circuito, ¿no? Bueno, esto es de un examen pasado, o sea, pero lo que sí me gusta, digamos, que entiendan de esto es que, no sé, lo único que ha sido diferente es que lo ha puesto al revés el diodo Zener. Si dan cuenta, el diodo Zener normalmente está en el sentido contrario, no está en ese sentido. Entonces, ahorita, como está al revés y la fuente igual está en sentido contrario, lo único que va a afectar es que el voltaje de salida va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, nos va a dar una fuente continua, un voltaje continuo, pero negativo, ¿no? Pero analicemos. Entonces, lo primero que voy a analizar son los datos, ¿no ve? A ver, de acá voy a jalar datos y vamos a ver qué me estaría dando. Datos. A ver, primero, ¿con qué datos tendríamos para resolver esto? Dice que tenemos una fuente de tensión continua de 36 voltios, ¿no? Entonces, un voltaje en continua es igual a 36 voltios. Luego me dice con un rizado de 2 voltios, ¿no? Entonces, mi voltaje de rizado es igual a 2 voltios. Aplicado al circuito de la figura, te dice, ¿no? Deducir y calcular la tensión de salida de rizado, la impedancia del regulador, potencia disipada en el Zener y la corriente máxima que se puede entregar al regulador de Zener, ¿no? Si el Zener tiene un voltaje Zener, ya ahí tenemos otro dato, que el voltaje del Zener es igual a 8 voltios. Y la resistencia del Zener es igual a 10 ohms. Ya tenemos esos datos. Ahora, primero, veamos cómo trabaja un Zener. Ya voy a poner una pequeña gráfica. Para ver cómo trabaja. Ya. Entonces, trabaja de esta manera. Lo que vamos a poner es, vamos a tener este punto, es 0, ¿no? Y esto estaríamos hablando de acá es voltaje y acá es corriente, ¿no? El Zener es bien bonito porque tiene una gráfica de un diodo, o sea, hasta, en qué punto empieza a transmitir corrientes en el voltaje de arranque de todos los diodos, ¿no? Pero también tiene un lado negativo, ¿no? Donde igual transmite, pero para esto igual tiene un voltaje de ruptura, decimos voltaje Zener se le conoce también. Entonces, si se dan cuenta, el voltaje del Zener puede cambiar tanto en el plano negativo como en el plano positivo, en el caso hablando del voltaje y en la corriente también, ¿no ves? La corriente va a ir en ese sentido o en ese sentido. ¿Qué nos dice? La corriente normal pasa en este sentido, pero la corriente puede pasar en este otro sentido. ¿En qué caso? En el caso que el voltaje en el que caiga en el Zener sea igual al voltaje Zener, que en este caso es 8 voltios. ¿Me hago entender? O sea, puede pasar con un voltaje, si el voltaje es igual a 8 voltios en el Zener, la corriente puede pasar en ese sentido. Y si el voltaje, en este caso en el Zener, es el voltaje de arranque, entonces puede pasar en ese sentido lo que es la corriente del Zener, ¿no? Entonces, eso es lo bonito del Zener, es como, bueno, en este caso los diodos son como componentes condicionales, ¿no? Y le podemos decir que el diodo Zener tiene dos condiciones de trabajo. La condición de trabajo número 1 es la que hemos indicado y la condición de trabajo número 2 es la que estaríamos indicando cuando es su ruptura en el Zener, ¿no? Entonces tiene dos condiciones de trabajo el Zener. ¿Ya? Bueno, con ese detalle, hablando de diodos Zener, pasaremos a lo que es la resolución.
Ya sabemos que esto por si acaso está en plano negativo, ¿ya? No se asusten, esto, miren, está la fuente y está al revés nomás el Zener, de lo que, bueno, normalmente se coloca así el Zener. Mírenlo como si estuviera todo al revés. Y vamos a trabajar. Ahora, lo que yo voy a hacer es primero el análisis, ¿no? Vamos a analizar los datos. Bien, para este análisis lo que yo voy a decir es lo siguiente. Primero, a qué es igual el voltaje en continua? Eso es bien interesante. El voltaje en continua es igual a ¿qué? Es igual a el voltaje mínimo más lo que sería el voltaje de rizado medios. ¿Sí? Entonces eso se dice continua. El voltaje, bueno, es la fórmula para un voltaje en continua, lo que sería de un rizado que existe de una fuente, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esta fórmula? Ahorita les voy a indicar. Tampoco es tan complicado entenderlo. Ya, ahí tenemos nuestra gráfica, entonces ahora sí voy a dibujarlo, qué es lo que estaría pasando. Ya van a suponer que este es en este caso voltaje negativo, ya, voltaje en el plano negativo, porque estamos hablando del voltaje en plano negativo, ¿no? Y esto es igual al tiempo. No pasa nada, solamente estoy haciendo el enunciado, ¿no? Lo que va a pasar es esto. El voltaje va a pasar así y va a generar un rizo continuo en el tiempo. Ese rizo es a causa de los capacitores que se ponen para rectificar la onda, ¿ya? Luego lo vamos a ver igual eso, pero espero que se entienda el gráfico. Luego les voy a explicar cómo es que como pueden ver, esta parte de acá y esta parte de acá, esto es el voltaje mínimo y este es el voltaje de rizado. Si el voltaje mínimo más el voltaje de rizado lo sumamos, todo esto me va a dar mi voltaje máximo. Pero ¿a qué llamamos voltaje en continua cuando nos da un rizado? El voltaje en continua cuando nos da un rizado se saca el promedio. En este caso es más fácil, ¿no ven? El promedio se saca a través de la mitad nomás del rizado más el voltaje mínimo. A eso llamamos voltaje en continuo. Voltaje VCC. ¿Ya? O sea, estamos sacando el promedio nada más. Entonces, como pueden ver, entonces ya tengo la fórmula, ¿no? Que es VCC es igual al voltaje mínimo más voltaje de rizado medios, que es el promedio, se podría decir, de lo que sale de ese pequeño rizo. Ya que tenemos eso, ahora yo tengo voltaje de rizado y tengo voltaje VCC. Voy a hallar el voltaje mínimo. Entonces voy a despejar voltaje mínimo, que va a ser igual al voltaje en continua, menos el voltaje de rizado medios. Y esto me estaría quedando ¿cuánto? El voltaje es 36 en continua, el voltaje de rizado es 2, menos 1, entonces esto va a quedar 35 voltios. Ahora, si yo quiero hallar mi voltaje máximo, ya les he dicho el voltaje máximo que es igual, el voltaje mínimo va a ser el voltaje de rizado. Donde el voltaje mínimo va a ser 35 más 2, me va a dar 37 voltios. Ya tengo el voltaje mínimo y el voltaje máximo, ¿no? Ahora, ¿para qué me sirve eso? Ahorita les voy a mostrar en este caso qué más podemos hacer. Bueno, ya no hay muchas cosas más, solamente es empezar a resolver el ejercicio, ¿no? Ahora vamos a trabajar un poquito con lo que es deducción de ecuaciones. Ahorita les explico a qué me refiero. Lo voy a borrar por ahora estas. Ya. Verde, color verde. Lo que va a pasar es lo siguiente. Esta fuente de corriente va a mandar una corriente que va a pasar en ese sentido. Miren, así lo voy a poner. Y esa corriente es la que estaría pasando por acá y por acá. Es la corriente en el caso del Zener,
y esta es la corriente que pasaría en la carga, ¿no? Y de L. Y esta es la corriente que estaría pasando, en este caso, en la resistencia, ¿no? Que es la suma de las dos corrientes. Ya, gracias a ese análisis yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Puedo decir que la resistencia R, bueno, primero puedo decir que la corriente I es la suma de las dos corrientes, ¿no? Que es la corriente del Zener más la corriente de la carga. Ya que sé eso, entonces yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Que el voltaje, en este caso de entrada, el voltaje de entrada menos el voltaje, en este caso del Zener, o sea, me refiero a esto, ahorita voy a dibujar. Aquí está mi voltaje del Zener, ¿no? Porque si yo mido ahí, me va a dar el voltaje que justamente estaría teniendo el Zener. Y aquí está mi voltaje de entrada, ¿no? Entonces yo voy a hacer por nodos, ¿qué puedo decir? Que puedo hallar I, ¿no? Lo voy a poner en azul para todas las corrientes, ¿no? Donde voy a decir que la corriente I va a ser igual a ¿qué? La corriente I va a ser igual a la resistencia RS, en este caso. No, perdón, la diferencia de voltajes. Que va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje Zener sobre la resistencia RS. ¿Verdad? Y luego de esto yo voy a deducir entonces RS, que va a ser igual. RS me estaría dando igual a ¿qué? Al voltaje de entrada menos el voltaje Zener. Y esto dividido entre la suma de las corrientes. Yo voy a poner en vez de corriente total, voy a poner la corriente, ¿no? I del Zener menos I de la carga. Y esto va a estar dividido, ¿no? Y ya está, ya lo tenemos. Entonces acá me voy a hacer una pequeña línea para separar. Y continuar con el ejercicio. Ya que tengo esa RS, bueno, un poquito más de análisis ustedes lo pueden revisar, pero esa RS va a tener dos casos, ¿ya? Donde voy a tener que RS, va a haber el primer caso, donde voy a decir que si el voltaje de la fuente, en este caso, el voltaje de entrada, ¿no? Voltaje de entrada es en este caso mínimo, menos el voltaje Zener. Esto va a ser sobre la corriente IL máxima más lo que sería la corriente IZ mínima. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que cuando el voltaje de entrada es mínima, vamos a tener que la corriente de la carga es máxima y la corriente de Zener es mínima. El otro caso es al revés. Si la corriente de entrada es máxima menos el voltaje Zener, voy a tener que la corriente de la carga es mínima más la corriente del Zener máxima. Y ya tenemos esos dos casos, ¿ya? ¿Por qué hay estos dos casos? Porque me dice que, bueno, porque hay una variación en el voltaje, ¿no? Por eso he hallado este de acá, ¿no? Miren, aquí está, hay una variación en el voltaje de entrada. Hay un voltaje mínimo y hay un voltaje máximo, y según eso va a cambiar las corrientes, ¿no? Un IL máximo y un IL mínimo vamos a tener. ¿Ok? Como ya tenemos RS y ya tenemos también el voltaje de entrada y el voltaje Zener, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es determinar el valor de esos, ¿no? Entonces, miren, le voy a hacer de esta manera. Voy a decir lo siguiente, ¿no? De acá, entonces yo creo que puedo hacer lo siguiente, ¿no? Voy a decir que IL, voy a despejar de hecho, IL máximo es igual a ¿qué? IL máximo, perdón, más IZ mínimo esto va a ser igual a RS multiplicado por la diferencia de voltajes, ¿no? De voltaje mínimo menos voltaje Z. El voltaje Z lo tenemos acá, que es 8. Y el voltaje mínimo es igual a ¿cuánto? Aquí tenemos que es 35, ¿no?
Entonces esto va a ser igual a 27, ¿no? 27 por RS, que me da el ejercicio, ¿no? En la gráfica 0,6K, me da un valor de igual a 45 miliamperes. O bueno, a ver, lo vamos a hacer para verificar. Sería 0.6 por 10 a la 3 multiplicado por, vamos a hacer, en este caso es voltaje mínimo menos Zener, que es 8, ¿no? Ah, no, perdón, sería al revés, estaría dividiendo, ¿no? ¿Cierto? Me estoy olvidando eso. Sería dividido entre 0,6K. Y me da un valor de 45 milis, está bien. Ahora en este otro caso voy a tener que IL mínimo en este caso más IZ máximo. Esto me va a dar un valor de 48,33 miliamperes. Y ya lo tenemos. Entonces ya tenemos esas dos ecuaciones. Lo único que me estaría faltando ahorita es que hallar una relación entre la corriente del Zener, ¿no? Ya, acá hay un dato bien importante, que de hecho esto es algo teórico. Te dice que el voltaje Zener máximo, bueno, perdón, Zener mínimo es igual a 0,1 veces el voltaje del Zener máximo. Bueno, perdón, la corriente, ¿no? Me estoy equivocando en eso. Ya, una vez más. La corriente del Zener, en este caso mínimo, es igual a 0,1 la corriente del Zener máximo. ¿Y esto por qué? A ver, primero veamos la corriente. A ver, vamos a suponer que acá está la corriente de la corriente del Zener mínimo, ¿no ve? Y por acá está el máximo. Entonces, ¿qué estamos hablando de acá? Lo que pasa es lo siguiente, que solo necesito un 0.1 del punto de arranque del Zener para llegar a una corriente máxima constante del Zener donde ya no va a cambiar. Por eso se dice máximo. Entonces, hay una relación directa, ¿ya? O sea, esa condición viene de ahí, de la gráfica más que todo y del comportamiento del Zener, ¿ya? Que te dice que el Zener es, o sea, el 0,1 de la corriente máxima es igual a la corriente mínima, o sea, es el punto de donde ya está a punto de funcionar, se podría decir, el Zener, ¿no? Entonces, utilizando esta ecuación, yo voy a reemplazar en acá y y vamos a determinar justamente, vamos a hallar, digamos, en este caso, el valor de lo que es algunas cosas más de esta ecuación. Por ejemplo, algo me estaba olvidando, ¿cierto? Ya tenemos la condición y tenemos estas otras ecuaciones. El voltaje de salida, que sería igual. Miren, el voltaje de salida va a ser lo siguiente, ¿ya? El voltaje de salida va a ser igual al voltaje del diodo Zener. Es lo más fácil, o bueno, lo más necesario que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, el voltaje de salida máximo va a ser igual a ¿qué? Al voltaje del Zener. Es lo más fácil trabajar con el Zener, ¿no? Porque ya tenemos el valor del voltaje Zener. Y esto es igual a IZ máximo por la resistencia Zener. Entonces, ¿por qué estoy trabajando? Porque el voltaje de salida mucho va a depender de la resistencia del Zener también, ¿no? El voltaje de salida mínimo va a ser el voltaje del Zener más I de Z mínimo por la resistencia Zener. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque miren, esto es lo que pasa. A ver, miren, lo que estaría pasando es que tenemos nuestro diodo Zener acá. Y este diodo Zener, en el caso, ese es el ideal, ¿no? En el caso real, ¿cómo sería? El diodo Zener tiene una resistencia pequeñita que va a generar una cierta porcentaje de regulación, se dice. O sea, que va a variar, no va a ser tan perfecto, ¿no?
Esta resistencia se llama resistencia Zener, ¿no? Entonces, por eso mi voltaje de salida, o sea, va a depender de la resistencia Zener también, porque en este caso esta resistencia Zener también se va a energizar a través de la corriente que pase por el diodo Zener. ¿Ya? Entonces, este es su equivalente, ¿sí? En el caso real. Bien, entonces, ahora, ¿qué yo puedo hacer para resolver esto? O sea, ya tengo varias ecuaciones, entonces, ¿por dónde puedo empezar? Lo que yo voy a hacer es combinar ecuaciones, ¿ya? Donde voy a eliminar justamente el voltaje de máximo y el voltaje mínimo para ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, o sea, esto es un poquito de más de realizar ecuaciones. Yo puedo decir que la corriente, en este caso, la corriente máxima, es igual a ¿qué? Al voltaje máximo, el voltaje de salida máximo, el voltaje de la carga, ¿no? La corriente, voltaje de salida de carga máximo, esto dividido entre la resistencia de la carga. Y la corriente L de la carga mínima va a ser el voltaje de salida de la carga mínima, porque la resistencia no va a variar, sobre la resistencia de la carga. Ya con estas ecuaciones, entonces voy a decir dónde, ¿no? Dónde reemplazo. Y voy a tener lo siguiente. Si reemplazo esos datos, voy a tener que el voltaje cero máximo sobre la resistencia de la carga más la corriente IZ, en este caso mínimo. Bueno, este IZ mínimo lo puedo variar también con la ecuación directamente. Lo voy a simplemente cambiar. ¿Qué va a ser? 0,1 del máximo, ¿no ve? De la corriente del Zener máximo. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 45, ¿no? Directamente solo voy a poner 45 milis. Lo mismo acá voy a tener voltaje, en este caso mínimo, sobre la resistencia RL, más que la corriente Z máxima, ¿no ve? Esto va a ser igual a 48,33 milis también. Bueno, estamos casi por terminar. Un poquito más son ecuaciones, si se dan de cuenta, es eliminando. ¿Por qué he hecho esto? Porque si se dan de cuenta, acá lo voy a poner de un color azul. Voy a transformar, voy a reemplazar. Si se dan de cuenta, voltaje máximo, aquí es igual. Aquí ya tenemos el voltaje de salida máximo, ¿no? Entonces voy a reemplazarlo y voy a tener que el voltaje del Zener más la corriente IZ máximo por la resistencia del Zener. Todo esto divide entre la resistencia RL. Más, miren, 0,1 de ¿qué? De IZ máximo. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 45 milis. ¿No? Donde aquí ya tengo todo para determinar lo que es simplemente la... Mira, todo ya sabemos. Solamente voy a despejar de aquí Z máximo. ¿No? Y es la única variable que tendría que despejar. Por lo tanto, IZ máximo, ¿cuánto me estaría dando? Si hacemos los cálculos respectivos, me va a dar 35 miliamperes. Como ya tengo IZ máximo, también puedo hallar IZ mínimo, ¿no ve? Entonces va a ser 0,1, entonces va a ser simplemente 3,5 miliamperes. Y ya está, ya tenemos esos datos también. Me voy a anotar acá. Son resultados bastante importantes, entonces lo voy a marcar. ¿Y qué me está pidiendo lo que es en este caso el ejercicio, no? El ejercicio me está pidiendo que calcule, a ver, vamos a verlo. Calcular la tensión de salida del rizado de salida, el rizado de impedancia de salida del regulador, te dicen, ¿no? Bien, entonces el voltaje de rizado de salida vamos a calcular. ¿Cómo se calcula eso? En otras palabras, el voltaje de salida del rizado de un regulador
es lo siguiente, simplemente me dice es que el voltaje de rizado de un Zener, lo vamos a poner de esta manera, es igual al voltaje salida máximo menos el voltaje de salida mínimo, ¿no? Entonces acá vamos a tener lo siguiente, el voltaje de salida máximo, ¿cuánto había sido? Eso tenemos que calcular y me da, bueno, lo primero si calculamos esto, entonces lo voy a poner acá primero. Voltaje de salida máximo es igual al, en este caso, voltaje Zener más la corriente IZ máxima. Por la resistencia Zener, ¿no? Esto, si lo ponemos los datos, me va a quedar un valor de 8,35 voltios. Luego, si tenemos el voltaje de salida mínimo, de la misma manera, vamos a tener que usar el voltaje Zener más la corriente del Zener mínimo por la resistencia del Zener. Y esto me está quedando un valor de 8,035. Por lo tanto, de acá, si restamos estos dos valores, que va a ser 8,35 menos 8,035, me va a quedar un valor de 0,31 voltios. Y eso es lo que me estaría pidiendo, ¿no? En este caso, el voltaje del rizado. Miren, calcular la tensión de salida del rizado, ¿no? La impedancia del regulador. Potencia disipada en el Zener, te dice, ¿no? Ahora vamos a hallar la potencia. Hallamos potencia Zener. Ya, para la potencia Zener es igual, casi sencillo el procedimiento, solamente tienen que calcular ¿cómo podemos calcular potencia Zener? Es fácil, ¿no? La potencia Zener simplemente es la corriente Zener máxima, siempre es la máxima, por el voltaje Zener. Entonces esto me va a dar ¿cuánto? Y Z máxima es igual a ¿cuánto? 35 miliamperes, ¿no? 35 por el voltaje Zener, que es 8. Y esto me da un valor de 0,28 watts. ¿Ya? Ahora vamos a lo que sería hallar la corriente, no, que se pide, perdón. La potencia y la corriente máxima que se puede entregar al regulador, diciendo, ¿ve? Si el Zener tiene la corriente máxima. La corriente máxima ya hemos hallado, de hecho, ¿no? Ahí está ahí Z máxima, esa es la corriente que se estaría hallando. Entonces, de hecho, ya tenemos todo lo que necesitábamos, lo que me pedía, que era en este dato más. Lo voy a poner en Z máxima también, es una de las cosas que me pedía, y la potencia también del Zener. Entonces, y por último me pedía también la resistencia, me pedía la impedancia de salida. La impedancia de salida es igual a la resistencia de la carga directamente, ¿no? Donde esto es igual a 0,6 kilómetros. Y ya está, es igual a su dato. Ya, pero todo está bien, pero solo tienen que darse cuenta de algo, ¿ya? Aquí, ¿no? Voy a poner dónde. ¿Qué está mal acá? Si se pueden dar de cuenta, todo lo que he hecho es como si estuvieran tomando en cuenta que esto es una fuente positiva, pero se dan cuenta es fuente negativa. Hacer fuente negativa simplemente cambia los valores, ¿no? Todo menos la potencia, ¿no? Por si acaso, eso también no se olviden. A ver, ¿qué valores? Entonces voy a decir que IZ máxima está en sentido contrario, ¿no ven? Entonces va a ser IZ máxima, va a ser igual a menos 35 miliamperes, ¿ya? ¿Por qué estoy haciendo eso? Ya les he dicho, todo está al revés. Entonces es lo mismo nomás, solamente que está con sentido contrario cambiado, ¿verdad? El voltaje de rizado del Zener, aquí va a ser igual a 0,31, todo eso negativo, voltios. Luego tenemos la potencia del Zener, eso como les digo, la potencia es lo único que no cambia porque normalmente la potencia es positiva en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Y qué más nos pide? La corriente de la carga máxima igual, ¿no? La corriente de la carga máxima. La corriente de la carga máxima, ¿cómo podemos hallar?
A ver, aquí tenemos, ¿no? I de máxima va a ser igual más IZ mínima igual a 45. Entonces ya de ahí nomás deducimos. Por lo tanto, la corriente de la carga máxima va a ser menos 27,8 miliamperes. O sea, ¿qué estoy haciendo? He hecho todo lo mismo, solamente que estoy averiguando los datos de las corrientes, ¿no? Y entonces estos serían los datos reales de este ejercicio, porque solamente está al revés, como les digo, o sea, al revés, o sea, hablando de una fuente negativa, ¿verdad? Entonces, de esa manera se ha determinado, ¿no? Bueno, entonces esto es con diodos Zener, como se pueden dar cuenta, no es nada complicado, solamente es un pequeño análisis que se hace y algunas ecuaciones más que hemos utilizado, ¿no? Normalmente en el diodo de Zener se trabaja este tipo de casos cuando entra una fuente, digo, perdón, entra un voltaje con su respectivo rizado, entonces para eso funciona. En esos casos, digamos, el diodo Zener se trabaja, ¿no? Por eso se hace también ese tipo de prácticas con este tipo de ejercicios, ¿no? Ya, si tienen alguna consulta o duda, me pueden comentar ahora de este ejercicio que hemos realizado. Este es, por ejemplo, de un ejercicio de examen, por si acaso. Como pueden ver, no es tan largo el examen, solamente es un poquito de análisis que se hace y con algunas ecuaciones más, ¿no? ¿Y el máximo? Ah, ya, de esta ecuación. ¿Perdón? A ver. mm, ya, dime una vez más. ¿Cuál era tu pregunta? Disculpa. A ver, lo voy a revisar un momentito. A ver, lo que pasa es de que dice que el IL máximo es igual a menos IZ mínimo, sería, ¿no ve? Y sería el IL máximo 45 miliamperes menos IZ mínimo, que sea 3,5. Ah, tienes razón, ¿no? 45 menos 3,5 sería IZ mínimo. Si tienes razón, eso lo vamos a modificar. Sería, en este caso, no sería 27, sería sino 37, creo, ¿verdad? Ah, ya, 41,5. Vamos a modificar. Eso sería IL máximo. Ya, sí, tienes razón, eso me he equivocado en ese cálculo, ¿no? Simplemente sería IZ mínimo, que sería 3,5. Ya, y sería 41,5. Exacto. ¿Alguna consulta más? ¿Tienen alguna duda de este tipo de ejercicios? Ya, por si acaso, si es que no les da la resistencia del Zener, lo pueden obviar, toda esta parte pueden obviar si es que no les da la resistencia del Zener. ¿Sí? Obviamente no, porque sería cero, digamos, ¿no? Entonces, no existiría un voltaje de deslizado Zener, por si acaso, y por lo menos el voltaje deslizado sería cero, ¿no? Si se dan de cuenta. Así que tomen eso muy en cuenta, porque a veces simplemente no te da ese valor, solamente se ha hecho eso, bueno, creo que lo han añadido para que hagan este pequeño análisis y puedan hallar el voltaje de deslizado Zener. O esto también se considera como el voltaje para hallar el porcentaje de regulación. A ver si es que me recuerdo muy bien. El porcentaje de regulación es lo siguiente, ¿ya? El porcentaje de regulación es igual al voltaje de rizado Zener sobre el voltaje del Zener. Esto multiplicado obviamente por 100. Ese es el porcentaje de regulación, ¿ya?
Bueno, obviamente esto si lo ponemos en calculadora lo vamos a ver, sería 0.31 dividido entre 8, ¿no? Y me da, multiplicamos por 100, 3.8%. Ese es el porcentaje de regulación. O sea, el porcentaje más o menos de variación que tendría, gracias a su resistencia del Zener. ¿Ya? Entonces, si no hay dudas de este ejercicio, chicos, espero que se haya entendido. Estaríamos terminando con aquí la clase. Espero que me hayan entendido y que les haya ayudado con este tipo de ejercicios. Como les digo, vamos a avanzar unos ejercicios más, más a continuación más adelante, ¿ya? Y esto lo voy a subir a lo que es la plataforma de, del YouTube, ¿ya? Si no hay más dudas, entonces con eso estaríamos terminando. Con el ejercicio 6. Mi- ya, miren, va a haber otra clase ya. Vamos a coordinar más o menos qué fecha. Y les voy a mencionar, digamos, vamos a hacer ese ejercicio. El ejercicio 6 de la práctica, me dices, ¿verdad? Ya, no se preocupen. Entonces lo voy a